La primera, retomo la pregunta que él hace para que nos dé una explicación muy concreta de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos llevan, quién nos lleva en lo que él dice en su obra literaria, la nueva batalla cultural, que de cultural también tendríamos que platicar mucho el concepto más adelante. La segunda, muy importante para nosotros, es el caso México. ¿Qué nos está, en qué nos está situando el presidente López Obrador en momentos preelectorales? El año que entra tenemos un cambio de poderes en México y parece ser que la 4T va a seguir en el poder. Y la tercera, pues hay que aprovechar el caso de Milei. Como usted sabe, Javier Milei presentó el libro, que es motivo de esta gira en México y Chihuahua, de Agustín, sobre precisamente el nuevo esquema cultural. Esas tres preguntas en orden. Agustín, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. ¿A dónde nos están llevando? ¿Qué está pasando? Vamos a empezar por ahí. En 1990, cuando se caía, cuando implosionaba o estaba cerca de implosionar la Unión Soviética, en verdad va a implosionar en diciembre del 91, pero en 1990 Fidel Castro, que era un tipo muy inteligente, se reunió con Lula da Silva, quizás no suene el nombre, claro, para organizar algo llamado el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo pretendía ser una plataforma internacional sobre la cual la izquierda pudiera seguir funcionando en un contexto histórico muy contrario a sus intereses. Claro, la izquierda siempre necesitó de plataformas internacionales para funcionar. Por ejemplo, Cuba durante la Guerra Fría funcionaba gracias al auspicio de la Unión Soviética. La Unión Soviética ponía en Cuba una cantidad astronómica de dinero que superó en varias veces el plan Marshall que puso Estados Unidos en toda Europa para recuperarla después de la Segunda Guerra Mundial. Y Cuba, sin embargo, nunca funcionó. Pero Cuba necesitaba de ese auspicio económico. Viniéndose abajo la Unión Soviética, Fidel Castro dice: organicemos a la izquierda de la región para meter nosotros presidentes, ya no por vía de la lucha armada, ya no por vía de la guerra de guerrillas como quisimos hacer en los 60, 70 y 80, sino ahora modificando la cultura y metiéndonos a través de las instituciones democráticas para destruir la democracia desde adentro. Fue un cambio de cabo a rabo en la estrategia política. La estrategia del Che Guevara, de ir a la selva y darse a tiros, ya no corría más porque no había funcionado. No funcionó en ningún lugar, salvo en Cuba, porque tuvo el apoyo de Estados Unidos. Fuera de eso, en ningún otro lugar funcionó. Bien. La doble cara de Estados Unidos. Exactamente, totalmente. Esta plataforma llamada Foro de San Pablo genera mucho éxito político y le da vida a algo llamado el socialismo del siglo XXI. O sea, cuando se pensaba que el socialismo había quedado derrotado tras la Guerra Fría y la implosión de la Unión Soviética, vimos que en verdad se mudó de continente y pasó a nuestro, América Latina. Que en el concepto es un eufemismo, ¿no? Es un eufemismo, claro. Es lo mismo. Evidentemente. Con un nuevo rostro. Con un nuevo rostro, con nuevos discursos, con nuevas causas. El socialismo clásico tenía una causa muy clara en términos de clases sociales, la lucha de los ricos y los pobres. Ahora, este nuevo socialismo del siglo XXI incorpora la lucha de hombres y mujeres, el tema del género, la lucha de homosexuales, heterosexuales, travestis, transexuales, todas estas cuestiones que están hoy muy en boga. Destruir la familia de la sociedad, desde adentro. Exactamente, desde adentro empezar a politizar todas las relaciones para que de ahí emerjan causas que resulten afines a las izquierdas. El tema indígena, el tema racial, mira lo que es Estados Unidos hoy con el tema de Black Lives Matter. Bueno, el socialismo del siglo XXI se ampara en ese tipo de causas y empieza a tener mucho éxito. De ahí va a salir Hugo Chávez, su sucesor Nicolás Maduro, va a obtener el poder en Brasil Lula da Silva, Dilma Rousseff, en Argentina el matrimonio Kirchner, en Uruguay los socialistas Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. En el caso nicaragüense, Ortega también tiene grandes vínculos con el Foro de San Pablo. Cuba mantiene la dictadura comunista en pie. En el caso de Bolivia, Evo Morales. En el caso de Ecuador, Rafael Correa. En el caso de Paraguay, Lugo, que duró un chispazo, pero allí estuvo. Frente a esta realidad, tenías tres países contrarios y uno que estaba indiferente. Los tres países en contra del socialismo del siglo XXI eran Perú, Chile y Colombia. Tres países más inclinados hacia la derecha. Y el país más bien indiferente frente a esto fue México. Sí. Exactamente.
Con la política del PRI de siempre. Con la política de Y aún siempre. con el PAN. Y aún con el PAN, exactamente. Estos tres países que yo te acabo de mencionar, Colombia, Chile, Perú, conforman más o menos hacia el 2011, 2012, algo llamado el Grupo de Lima, que era la contracara del grupo del Foro de San Pablo. ¿Bien? En el año 2015 parece que el Grupo de Lima se empieza a imponer. Parece que el socialismo del siglo XXI viene a la baja. Ese socialismo del siglo XXI que viene a la baja lo vas a ver, por ejemplo, en el triunfo de Mauricio Macri en el año 2015 en Argentina. Lo vas a ver en el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016. Lo vas a ver en el triunfo de Iván Duque en el 2018 en Colombia. ¿Frente a quién? Frente a Petro, 2018. Lo vas a ver en el triunfo de Sebastián Piñera en el 2018 en Chile. Y así sucesivamente lo vas a ir viendo en otras cuestiones. Evo Morales ya no puede ir por su reelección en el 2019, pero de todas formas va y hace fraude. Lo vas a ver, por ejemplo, en la traición de Lenín Moreno a Rafael Correa en Ecuador, que Rafael Correa pone a Lenín Moreno para que gobierne en su nombre, pero Lenín Moreno se le da vuelta. Entonces empezás a ver cómo la izquierda pierde grandes posiciones en la América a partir del 2015 en adelante. Eso tiene un límite, y ese límite se llama López Obrador. López Obrador gana en el 2018 en México, y en el 2019, vaya casualidad, se crea el Grupo de Puebla. Grupo de Puebla es una nueva plataforma que le limpia la cara al Foro de San Pablo y que reorganiza a la izquierda para hacer una contraofensiva. A partir de ese momento ya empezás a tener un nuevo panorama político en la región. Tenés, por ejemplo, una revolución indigenista en Ecuador en octubre del 2019 que pone en jaque al gobierno de Lenín Moreno, que se tiene que trasladar de Quito a Guayaquil porque está frente a un golpe de Estado. Tenés, una semana más tarde, la revuelta chilena, donde ponen en aprietos al gobierno de Sebastián Piñera hasta el punto que tienen que abrir un proceso constituyente que hasta el día de hoy se está discutiendo en Chile. Tenés muy poquito después la victoria de Gabriel Boric. Tenés, en el caso argentino, la victoria de Alberto Fernández y el regreso del kirchnerismo en 2019. Tenés también la victoria de Pedro Castillo en Perú, la victoria de Petro en Colombia. Mira, vaya casualidad, esos tres países, Chile, Perú, Colombia, que hacían frente al Foro de San Pablo, ahora se volvieron de izquierdas también. Tenés toda una avalancha de socialismo que empieza a teñir el mapa de rojo, con muy poquitas excepciones. Esas excepciones son Paraguay, Costa Rica, Uruguay, con la calle Pou, no sé, alguna que otra más. Guatemala, pero ahora Guatemala ganó la izquierda también. Tenés el caso de El Salvador y no mucho más. Para de contar ahí. Entonces, así llegamos al 2023, con un continente totalmente teñido de rojo, incluyendo Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden y Canadá con Trudeau, ¿bien? Que son socialistas. No hay que perder esto de vista. En Argentina acaba de producirse, y esto lo conecto con la última cuestión que me habías traído, lo de Milei. En Argentina empieza a producirse desde hace ya varios años una contraofensiva no tanto electoral como cultural. Desde la sociedad civil empezaron a surgir intelectuales, escritores, artistas, gente que se dedica al mundo del cine, gente que se dedica al mundo de las redes sociales, influencers. Todos empezaron a articular un discurso de nueva derecha con un claro tinte libertario que empezó a ganar terreno. ¿Empezó a ganar terreno dónde? En el Estado, no, en la sociedad civil. Empezamos a girar la opinión pública con batallas culturales hacia la derecha. Y de pronto te dabas con cosas impresionantes. Las ferias del libro más importantes de Argentina, los autores más importantes y que más llenaban los auditorios eran de derechas. Mientras te gobernaba políticamente la izquierda. Los canales de YouTube más vistos eran de derechas. Mientras los medios de comunicación, financiados además por la pauta del Estado, eran de izquierdas. Empezaste a darte con que la derecha dejó de ser tabú, la derecha dejó de ser marginal y la derecha se convirtió en el símbolo de la rebeldía y se volvió juvenil y se volvió, por decirlo de una forma, revolucionaria. Eso lo interpreta finalmente muy bien un señor llamado Javier Milei en el año 2020, durante la pandemia, y se da cuenta que es momento de ir a recoger frutos políticos de esa siembra cultural que se había hecho.
Ya el árbol estaba creciendo, empezaba a dar frutos y teníamos que ir a recogerlos nosotros. Por eso Javier Milei se candidatea como diputado nacional en el año 2021, gana con una fuerza política nueva llamada La Libertad Avanza, ingresan solamente 2 diputados de su fuerza, el propio Milei y Victoria Villarruel, su vicepresidente. Y claro, solo un año más tarde, en el año 2022, anuncia que va a correr por la presidencia. Se le matan de la risa. ¿Cómo vas a correr para la presidencia, Milei, si no tenés fuerza política? Lo tuyo es una fuerza diminuta de un partido político que apenas tiene 2 diputados nacionales, no tenés gobernadores, no tenés intendentes, no tenés senadores, no tenés punteros, no hay estructura, no hay despliegue territorial, no hay nada. No importa, dice Milei. Nosotros ganamos la batalla cultural y vamos a ganar, por ende, también la batalla electoral. Se le matan de risa, se enfrenta a 2 aparatos monstruosos. Por un lado, el aparato estatal unido al aparato kirchnerista, el kirchnerismo en el poder, dispone del aparato estatal incluso para financiar su propia campaña política. Fue la campaña política más cara de la historia. Se calculan 8.000 millones de dólares. Donde México y López Obrador le metió. Donde México le metió, Lula da Silva le metió. Invadiendo terrenos que no son propios. Exactamente. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Que se acaba de revelar en México, lo de Massa. Sí, exactamente. Pero ya lo ocultaron. Porque aquí todo se normaliza. Todo se normaliza y todo está bien cuando uno maneja el discurso público. Lo que nosotros hicimos fue arrebatarle el discurso a la izquierda. Antes de ir a luchar en las urnas. Entonces, Javier Milei se enfrenta a ese aparato, al aparato del kirchnerismo, el Estado argentino, el Estado brasilero, el Estado mexicano, todo el multimedio internacional que te presenta a Javier Milei como el mismísimo Adolf Hitler. O sea, un desquicio de ese tipo. Y se enfrenta también al aparato del macrismo Juntos por el Cambio, o sea, la oposición tradicional de Argentina. A ese aparato lo derrota en octubre. ¿Por qué? Porque lo deja fuera de juego, no puede pasar la candidata de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, a segunda vuelta, queda fuera de juego y pasa el kirchnerismo, Sergio Massa, contra los libertarios encabezados por Javier Milei. En ese segundo momento, en esa segunda vuelta, en el balotaje, termina por derrotar de manera aplastante a Sergio Massa con todo su aparato. Entonces, ha sido una epopeya que asusta mucho a los líderes socialistas de la región, incluido López Obrador. Por eso financiaron a Massa. ¿Le dijo facho? Le dijo facho, le dijo de todo. Yo he visto los videos, es de una falta de diplomacia tremenda, es una falta de educación, es una vergüenza. Es una vergüenza diplomática como nunca en su historia. Pero aparte, López Obrador es un mentiroso. Yo vi una conferencia de prensa que incluso la Secretaría de Prensa la publicó en las redes oficiales del Estado mexicano, donde López Obrador dice, Milei ya está destruyendo la salud pública, está desmantelando el sistema educativo en Argentina. El económico con la dolarización, ¿no? Pero a ver, perdón, Milei no asumió todavía. Milei asume el 10 de diciembre y este señor López Obrador le está mintiendo a todos los mexicanos diciéndole que Milei está destruyendo en este momento la educación y la salud. Educación y salud que ya está destruida por sus amigos socialistas desde hace tiempo. Dicho sea de paso, Argentina es una vergüenza en términos de prueba PISA y en términos de las pruebas internacionales que se llevan adelante, porque los chicos no saben ni leer ni escribir en Argentina. Pues no andamos muy lejos de ustedes, ¿eh? No, y ustedes además se dan con el lujo de armar estos textos del CEP que son un horror. Sí, los he visto, es puro adoctrinamiento, es una perversión y es un adoctrinamiento político asqueroso. Entonces, esta gente, y podemos concluir con esto, esta gente llamada López Obrador, llamada Lula da Silva, llamada Gustavo Petro, están muertos de miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque ven que esto es una reversión del proceso que desde el 2019 habían vuelto a reestructurar a partir del Grupo de Puebla organizado en México. Y esa reversión de ese proceso parece venir de la mano de una derecha de verdad. No esa de esa derechita cobardada, vergonzosa de sí misma, sino de una derecha una oligarquía cómplice del poder, ¿no? Como es la de México. Totalmente. Agustín, en 30 segundos para terminar, agradecer el tiempo, esto vuela, el tiempo se va rápido. En México, ¿cómo se advierte el proceso electoral? ¿La sociedad seguirá dormida? ¿Continuará la 4T en el efecto argentino? ¿Cómo se ve el prisma desde allá para nosotros? Bueno, a ver, el prisma desde allá se ve complicado porque falta muy poco para estas elecciones. Y el trabajo que se hizo en Argentina se hizo con algo más de tiempo. Primero un trabajo cultural, después un trabajo electoral. En México creo que todavía queda mucho por hacer y eso se ve reflejado en las candidaturas. Xóchitl
la candidata del PAN, es una alternativa política a López Obrador, pero no parece ser una gran alternativa en términos ideológicos. En términos ideológicos es lo mismo. Entonces al final estás cambiando maquillajes, estás cambiando formas pero no contenidos. Y eso es lastimoso porque estamos muy cerca de las elecciones y el tiempo corre demasiado rápido como para pensar que aquí puede aparecer ahora mismo un Javier Milei. Cuidado, eso no significa que no pueda tomarse el ejemplo argentino y para una próxima elección ya llegar a las urnas con un candidato de verdad, un candidato que sea una alternativa política, pero también una alternativa en el marco de las ideas. A ver si queda país para entonces. Va a haber que hacer una gran oposición, va a haber que hacer una gran oposición. Agustín, mucho que platicar, ojalá sigamos con esta secuencia. Bienvenido a Chihuahua y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias, Antonio, a vos. Un saludo. Bien, esta es la entrevista con Agustín Laje. La tendremos para usted junto con todas las actividades que él realiza en su gira a Chihuahua. Sáquele el mejor provecho y tómelo como ejemplo para hacer un eco de este contenido. Gracias y nos vemos en la siguiente.